voy a hablar sobre el fútbol y la astrología. Y también tengo que dar las gracias a la persona que me ayudó a preparar este material con el que voy a trabajar hoy, que está allá en la esquina, Jordi. Trabajamos juntos durante mucho tiempo, hemos estudiado a los futbolistas, a muchos futbolistas, programando un sistema para sacar las cartas natales de todos ellos, tomar los datos, clasificarlos y dar unos resultados que les voy a mostrar y les voy a comentar. No ha resultado fácil, pero sí ha resultado súper interesante. Esto no funciona. Bueno, siempre hay plan B. Plan B es el dedo. Hemos estudiado muchas series de futbolistas. Esa es la que traigo, máximos goleadores. Pero también estudié la lista de los mejores jugadores según la FIFA, también estudiamos la lista de todos los jugadores de la primera división, los clasificamos, porque una de las características del fútbol es que es un juego en donde hay roles. Entonces, nos dimos cuenta perfectamente que lo que tenían los porteros no era lo mismo que tenían los defensas, ni lo que tenían los centrocampistas, ni lo que tenían los delanteros. O sea, nos faltó estudiar a los árbitros. Estudiamos un poco también las cartas natales de los clubes. Los clubes de los diferentes equipos de fútbol. Y bueno, arranca, ya. Es todo un universo. Es todo un universo. Estoy seguro que hemos encontrado cosas y seguiremos encontrando. Sin embargo, debo aclararles que el programa con el que estamos trabajando no es solamente para futbolistas. O sea, yo le pongo a la orden a cualquiera que esté aquí y quiera hacer un estudio de alguna población. Por ejemplo, quiera estudiar algunas características, en vez de jugadores de fútbol, de jugadores de básquet, o quiere estudiar jugadores de ajedrez, o quiere estudiar personas que han sufrido alguna enfermedad, si me lo propone, yo le digo cómo tiene que preparar los datos, me da los datos, yo corro el programa y le envío los resultados. El programa es un poco artesanal, por ahora, porque es un programa grande y hace muchas cosas, es un poco artesanal, por eso es que yo no estoy ofreciendo el programa todavía, pero yo sí lo puedo manejar, y a mí me gustaría tener muchas más bases de datos. Por eso es que si hay personas que les interesa explorar alguna población, algún tipo de gente que tenga algún rasgo, pues yo le ofrezco esa opción. El programa se llama Cosmoscopio. Es muy obvio el significado del nombre. Es para mirar el cosmos, para mirarlo analíticamente. ¿Saben que yo me siento un poco raro? Porque esto es muy terrenal. Hemos escuchado cosas muy elevadas y esto es muy terrenal. Esto es fútbol, juego, televisión, quizás alguna cerveza, o sea, un bar, eso es lo que es el fútbol, pero es diversión también. Ahora, desde el punto de vista del conocimiento, estudiar a un grupo de gente que tenga una característica de personalidad, como dedicarse en cuerpo y alma a jugar fútbol, es interesante. Y aquí tienen la primera página que suelta el programa Astroscopio. Aquí están los planetas en signo de los mejores goleadores de la primera división española de todos los tiempos. Están todos ahí, todos están juntos. Este número que ustedes ven es frecuencia relativa, es decir, no es que hubo tantos jugadores de signo Piscis, 0,85, sino que 0,85 significa
la relación entre el número que se encontró y el número de jugadores Piscis si la población estuviera uniformemente repartida. ¿Ven? 0,85 significa que hay menos. ¿Ven? O sea que estamos por debajo del promedio. Cuando sale 1, significa, por ejemplo, Capricornio, que el signo Capricornio no aparece ni más ni menos. Obviamente, aquí se puede observar que el signo que más aparece es Cáncer, Virgo y Acuario. Esos son los 3 signos que más aparecen en cuanto al Sol. Sin embargo, haciendo otros estudios y comparándolos con este, nos dimos cuenta de que el Sol no es lo más importante para ser un buen futbolista. Hay otras cosas que son más importantes. Nosotros no tenemos la hora de nacimiento de casi ninguno, pero trabajamos con las casas solares, es decir, como que si el ascendente estuviera conjunto al Sol. Entonces las casas solares están representadas aquí y arrojan resultados muy interesantes, mucho más de lo que yo pensaba. La relación de algunos planetas con el Sol es fundamental en los jugadores. Por ejemplo, Marte. La mayoría de los Martes están del lado del Sol, o sea, en las casas, aquí lo ven. En casa 1 hay 0,9, que es promedio, pero en casa 2 hay 1,76. Eso es bastante, ¿eh? Sería un 75% por encima, 76% por encima del promedio. ¿Ven? Entonces, Marte en la casa 2, solar, es un índice importante en los jugadores de fútbol. Igual que la Luna. Miren la Luna en el sector 2, que también está bastante alto, ¿verdad? La Luna en las casas solares es la fase lunar, es lo mismo. ¿Ven? Una Luna en casa 2 es una Luna creciente que está entre 30 y 60 grados del Sol. ¿Ven? Las fases lunares no solo, la posición de la Luna en casas solares no solo es la fase lunar, sino que también es la rueda de la fortuna, es la parte de la fortuna. ¿Ven? Los jugadores de fútbol tienen parte de fortuna en casa 2, con un valor bastante alto. Y en casa 12, muy bajo, 0,34. O sea, jugadores de fútbol, goleadores, que nazcan en luna menguante, casi terminando el ciclo, es muy raro. Miren, 0,3 es bajísimo. Es bajísimo. No sé si tendría que explicarle algo matemáticamente. Mira, hacia arriba, la frecuencia puede ir 1, 2, 3, 4, 5, puede llegar hasta 10, 20, lo que sea. Pero hacia abajo va desde 1 hasta 0. Lo que significa que lo que hacia arriba va desde 1 hasta infinito, en términos negativos, es decir, en frecuencias menores que el promedio, va desde 1 a 0. Entonces, 0,34 es una frecuencia bastante baja. Lo equivalente en el sentido contrario de 0,34 es como dividir 1 entre 0,34, que da como 3. O sea, es un problema matemático. Pero lo que lo quiero decir es que 0,34 es bastante bajo. Nosotros hicimos un estudio parecido cuando iban a elegir el Papa a principios de este año. Entonces tomamos a todos los cardenales que había en Roma y le aplicamos esto. Y la Luna en fase 12 salió muy alta. Aquí salió un número muy alto. O sea, las personas religiosas y los que han llegado a ser cardenales tienen una alta probabilidad de tener la Luna en la fase 12 o tener la rueda de la fortuna en la casa 12, que es lo mismo. A mí me gusta más llamar la fase de la fortuna, la fase de la Luna, como lo que es una fase lunar. ¿Ven? Aquello de la rueda y la fortuna es una herencia de la astrología antigua. A mí me gustan las cosas por su nombre. ¿Ven? Entonces, esto es parte de los resultados. Esto es muy extenso, ¿oyeron? Yo les voy a dar un poquito.
simplemente para que conozcan el tema y vean lo interesante que es y lo que se puede hacer. Estas son las frecuencias del Sol en signos, ya se los comenté, salieron como más frecuentes Cáncer, Virgo y Acuario. Me di cuenta de que eso no es lo mismo que sale si uno estudia los goleadores de los equipos italianos o alemanes o franceses. Estos son los jugadores españoles que hay esos signos, ¿ven? O, perdón, no son todos españoles, son de la primera división española. Porque Messi está entre esta columna y él es argentino, ¿eh? Y Cristiano Ronaldo está en la columna de Acuario y nació en Funchal. Entonces, pues, no tiene que ver exactamente con la nacionalidad. Esta es la frecuencia de Marte. Se las muestro porque me parece que también tiene unos valores interesantes. El Marte en Aries, que indica una persona decidida y de reacciones rápidas y que va a lo que quiere y lo que desea con fuerza, es bastante alto. Igual es alto Marte en Acuario, pero Marte en Capricornio, que es una persona que programa y estructura sus objetivos o el ejercicio de su voluntad, que es lo más importante de Marte. Marte es lo que yo quiero, es mi luchador interno. En Capricornio no va bien con un delantero que juega fútbol. Yo pensaría que con un jugador de ajedrez iría mejor, ¿ah? Porque está haciendo otra batalla en donde hay que ser muy programado y hay que seguir unas reglas de juego. Esto es Mercurio, el Mercurio más alto, Mercurio en Acuario, ¿eh? Bastante alto, ¿eh? Y Júpiter salió alto en Aries, en Leo, en Libra, también en Virgo un poco. Estos son planetas, pero en casas, ¿eh? Esto ya lo hablamos, ¿no? De que la luna en la casa 1 o en la casa 2 solar es bastante frecuente, también lo es frecuente en la 6, pero que eran bajísimas en la 12, eso ya lo conversé al principio, pero en la tabla, aquí están los gráficos. Aquí se ve mejor. Por cierto, en los cardenales, la 1 salió muy baja, pero la 2 salió tan alta como en los futbolistas. Es decir, una luna en la casa 2, quizás de una persona que sea ambiciosa y que quizás otros religiosos que no han llegado a cardenales, digo yo, esa es mi interpretación. ¿Sí? Porque la casa 2 tiene que ver con crecer, ¿eh? Con conseguir más. Bueno, después está el mundo. Este Júpiter salió bastante alto en casa 5, muy bajo en casa 11. Saturno, por casas, salió alto en casa 4 y en casa 6. Ahora les voy a mostrar los aspectos que creo que son lo más importante de todo. Nosotros estudiamos los aspectos bajo este esquema, es decir, aquí está la conjunción, aquí está el semisextil hacia adelante, pero hay otro semisextil hacia atrás. ¿Ven? Igual pasa con los sextiles. Hay un sextil que, hablando en términos de casas, iría de la casa 1 a la casa 3, y hay otro sextil que iría de la casa 1 a la casa 11, perdón. Hay muchas maneras de llamarlos. A mí me gusta usar este sistema. Yo lo llamo 1-2, a este lo llamo 1-3, este lo llamo 1-4, este lo llamo 1-5. ¿Ven? Entonces hay dos trígonos, el trígono 1-5 y luego hay el trígono 1-9. Yo sé que esto no es un círculo, pero ustedes se pueden imaginar el círculo, porque está hecho más o menos para que se le parezca. Está hecho con toda la intención. ¿Ven? Entonces, obviamente, aquí está la cuadratura 1-4 y aquí está la cuadratura 1-10. Una de las cosas más importantes que descubrimos es que
esos dos aspectos que la mayoría de las veces se consideran como lo mismo, no son lo mismo. A veces uno de los dos abunda y el otro al contrario. Está en muy baja frecuencia. Vean el caso. Bueno, aquí están todos y son demasiados. Me parece que ni siquiera se ven desde lejos, pero aquí yo hice un close-up de Marte-Sol para utilizarlo como ejemplo. Esto es lo mismo que está en la tabla anterior, pero para los aspectos Sol-Marte. El primer planeta es el que se coloca aquí. ¿Ves? Esto es Sol-Marte. Porque si fuera Marte-Sol tendría que estar Marte aquí. Entonces, esto es Sol-Marte. Entonces, fíjense lo que pasa con Sol-Marte, ¿no? Estos son aspectos, ¿eh? Miren lo alto que es el sextil. Es un aspecto de casa 3, ¿cierto? El sextil, de Sol hacia Marte. Estamos hablando de casas solares. Yo lo interpretaría así. Si estoy poniendo la carta solar de alguien, estoy poniendo la carta de ese alguien brillando, de ese alguien destacándose, ¿eh? De ese alguien dándose importancia. Porque lo estoy mirando desde ese punto de vista. ¿Ven? Entonces, si yo miro a un jugador de fútbol delantero que mete goles, él brilla por tener un poder marciano en su sector 3. Pero si vamos al sector 11, está por debajo del promedio. ¿Ven? No es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo tener un sol, pararse en el sol y decir yo uso mi energía y mi fuerza para mi casa 11, que está relacionada con otros significados, que mi casa 3. Ahora vean la cuadratura. Miren, esto que está aquí es la cuadratura de 1 hacia cuarta. Es como una persona que brilla sintiendo que tiene un poder de voluntad personal en la casa cuarta. No es un jugador de fútbol. Ese ser no es un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol es una persona que siente, que se siente importante poniendo a brillar la energía de Marte en la cuadratura 1,10. No es igual a esta. No solo que no es igual, sino que la diferencia es enorme. Si yo divido 1 entre 0,72, me da como el equivalente a esto, pero en el sentido hacia abajo. 1 entre 0,7 da como... ¿Cuánto da eso? 1,3, 1, o sea, que esto es bajo y esto es muy alto. Esto es más del doble de lo esperado. Ojo, lo esperado es agarrar una cantidad enorme de personas que nacieron durante el mismo lapso que los jugadores que están aquí, y calculadas todas las cuadraturas para ellos. ¿Ven? O sea, eso es muy importante que se lo pueda transmitir claramente. Si alguien no quiere que se lo explique un poco más, me lo pide que yo haré el esfuerzo. ¿Ven? O sea, estas son frecuencias relativas. Esto es lo que se encontró con relación a lo que se encontraría si en vez de tomar esas fechas, yo tomara cualquier fecha, una cantidad de fechas. ¿Ven? Eso es como que si yo tomara las cartas natales de todos ustedes y las comparara con las cartas natales de toda la población de Barcelona, por ejemplo. Entonces, la frecuencia que encontraría en los aspectos de ustedes daría una marca de este grupo. ¿Con relación a quién? Con relación al todo, al colectivo, a toda la masa de toda la gente. ¿Ven? Entonces, ese es el valor que se representa. Aquí no se cuenta, hubo tantas cuadraturas, no. Aquí se cuenta cuántas hay en un grupo con relación al otro. E inclusive no importa el orbe, porque yo uso orbe más grande, voy a encontrar más personas que tienen la cuadratura, pero voy a encontrar también más cuadraturas en la población de control, en el grupo de control. ¿Ven? Sin embargo, todo esto está hecho con unos orbes que elegimos. Pues nada, esto es lo que... Cosas como estas son las que hemos encontrado. Fíjense que rara,
qué poco frecuente también es la oposición, ¿ven? Eso lo hemos encontrado no solo en los jugadores de fútbol, lo hemos encontrado en otros casos. ¿Saben que esta zona de por aquí es la zona de retrogradación de los planetas? ¿Eh? Los jugadores de fútbol rara vez tienen Martes retrógrados y Venus retrógrados muy pocos. Mercurio es alguno que otro. Es más, de Venus retrógrado, de toda la lista de los grandes goleadores de la primera división española, conseguí uno solo. Uno solo. Que no me acuerdo cómo se llama, lo tenía anotado por ahí. ¿Eh? Es verdad que si estamos estudiando una población en donde Marte debe ser importante y se debe utilizar en grupo para conseguir un objetivo, el Marte retrógrado no ayuda. Porque generalmente los planetas, las personas que tienen algún planeta retrógrado, el que sea, tienden a irse por los caminos verdes, es decir, a irse por los caminos donde no van los demás. Una persona con Marte retrógrado será un luchador, pero no luchará dentro de un equipo de fútbol, compartiendo su lucha con otro grupo de gente, sino conseguirá su propia lucha y luchará a su propia forma. Lo cual es malo, es bueno. Yo creo que es bueno para inventar nuevas estrategias, nuevas formas para luchar por causas que otros no abrazan, ¿me explico? Pero que para luchar en grupo, por meter un gol, cosa que comparten con un gran colectivo, pues es mejor tener Marte directo. Eso es lo que encontramos nosotros aquí casi con todos los planetas. O sea, personas que resaltan dentro de un colectivo tienden a tener pocos planetas retrógrados. No sé qué dice ahí abajo. Ah, que por aquí salió un 0. Aquí salió un 0. ¿Ven? Ese es un trígono. Sol-Marte. La gente diría, no, yo creo que los jugadores de fútbol deberían tener trígono Sol-Marte porque brillan y luchan juntos. Lo tienen en armonía. ¿Va todo bien? No. No. Es bajo. Miren, este es 0 y este es 0,56. No hay trígono Sol-Marte. Hay muchas cuadraturas y además todas aquí, en la décima. Tampoco hay cuadraturas abajo. Yo no quiero apoyarme en Marte, yo quiero resaltar mi Marte en la profesión, en la casa 10. ¿Ven? Entonces ahí está el Marte de los jugadores de fútbol y es cuadratura. ¿Saben? Porque la cuadratura significa reto, significa elección, renuncia. No solamente significa eso, sino la cuadratura también significa, o mejor dicho, la palabra renuncia que les acabo de poner como ejemplo de la cuadratura, significa que cuando una persona usa a Marte, renuncia al uso del Sol. Y el Sol es la vida, el Sol es la energía. Tener Marte cuadratura Sol, especialmente esta que está aquí arriba, significa una persona que cuando está luchando por algo no le importa lesionarse, partirse los brazos, las piernas, los tendones. ¿Ven? Porque yo elijo a Marte, que se muere el Sol. O sea, elijo a Marte. O sea, yo elijo meter el gol. ¿Ah? Que se destruya mi cuerpo en el esfuerzo no importa. Eso es un poco, de manera exagerada, el razonamiento de la cuadratura Marte-Sol. Y un poco en todas las cuadraturas se puede ver eso. Que generalmente en las cuadraturas hay un planeta negado, relegado, apartado. Y el planeta apartado sufre, pero el otro toma la delantera. No solamente la toma, sino la toma como un esfuerzo, como un reto. O sea, miren, a mí me gusta una chica y yo la invito a salir. Si el primer día me dice que sí, yo qué feliz, ¿verdad? Pero si me dice que sí, después de un mes que yo he estado tratando de invitarla, pues el éxito es mayor, ¿no? O sea, cuando hay resistencia, ¿qué pasa con las cuadraturas? El éxito es mayor. Y las personas que tienen cuadraturas luchan.
y ponen más fuerza. Y poner a funcionar a Marte le significa a veces abandonar la energía solar. Bueno, los quincóncios, a pesar de que aquí están iguales, en otros estudios que hice de otros grupos de futbolistas, este se mantiene alto, e inclusive más alto que aquí, pero este baja, generalmente es más bajo. Por alguna razón un poco rara, en esta lista, el quinconcio casa 8, 1.8, salió en el promedio. Pero, por ejemplo, en la lista de la FIFA, donde metimos como 130, 140 de los mejores jugadores de todos los tiempos, donde estaban mezclados delanteros y en todas las posiciones, el quinconcio este salió muy, muy bajo. Ajá. Esto es un comentario de la otra tabla, en la que están todos los aspectos, pero yo le mostré solamente Sol Marte, que sería este pedazo. Yo le mostré esta ventanita. Pero me llamó mucho la atención en Júpiter Venus, ¿dónde está? Venus Júpiter. Unos valores altísimos. Aquí, ven, 2,88. Ese es el semisextil. El semisextil. ¿Ves? Ese semisextil Venus-Júpiter significa que este es un Venus que tiene a Júpiter en casa 12. O sea, si montara el ascendente en Venus, Júpiter caería en cúspide de 12. ¿Me explico? Sería ese tipo de semisextil, no el otro. No el otro, porque el otro, caramba, el otro también es alto, 2.12. Ambos son altos en este caso. Para mí, este estudio y otros que hice parecidos a este, me sirvieron para rescatar la importancia del semisextil. Yo recuerdo hace mucho tiempo que yo estudiaba astrología cuando estaba comenzando y una vez leí, el trígono es buenísimo, el sextil es la mitad de bueno y el semisextil es la cuarta parte de bueno. Y con eso, quédate con eso y esos son los aspectos positivos. El sextil, todo sale muy bien, el trígono, todo sale perfecto. El sextil a la mitad y el semisextil a la cuarta parte. No se coman ese cuento, eso no funciona así. Cada aspecto es diferente. No es tanto lo bueno y lo malo de los aspectos lo que hay que estudiar, sino qué significa. ¿Ven? El trígono es un aspecto de ir juntos, como va un padre con el hijo, casa 1, casa 5. Pero el semisextil es un aspecto de control. El primer planeta controla al segundo. Significa que si funciona el primero pone a andar al otro. Una persona con semisextil, vamos a suponer que está primero Júpiter y después Venus, sería este caso. Es una persona que cuando está optimista, feliz, jupiteriana, lleno de motivación, pone a funcionar Venus. Los amo a todos. Tengo muchas ganas de ganar el juego, estoy motivado, vamos a ganar y los quiero a todos. ¿Ven? O sea, es un aspecto que hace que el entusiasmo genere unión. Cosa fundamental en el fútbol, porque no lo hemos dicho todavía, pero el fútbol tiene algunas características. ¿Ves? Como todo, lo que pasa es que uno nunca se pone a pensar en eso. Yo lo tuve que pensar para poder hacer esto. ¿Ven? Pero el fútbol, miren, el fútbol es, primero, un juego que no se usan los brazos. Imagínense que yo estuviera aquí dando la charla y no pudiera utilizar los brazos. Tendría que agarrar esto con los dientes. Pero entonces me podría hablar. ¿Ven? Y tendría que arrimar las cosas con los pies. ¿Ven? O sea, no se juega con las manos. Es un juego donde hay roles. O sea, no todos son iguales. ¿Ven? O sea, en un duelo entre dos boxeadores, los dos son iguales. Pero en un juego de fútbol, están los delanteros, los defensas, los centrocampos, los porteros. Hay roles. Luego, no es un juego planificado para nada. Al contrario, hay que generar confusión, hay que generar caos.
hay que mover ese balón para todas partes para que el otro ni se entere de lo que está pasando. ¿Ven? Y cuando uno menos se lo espera, alguien tiene que darle al balón y meter un gol. Es interesante. Es una actividad fuera de lo común. Además, se juega con un juez y el juez está ahí presente, mirando, porque hay que cumplir unas reglas. Más o menos esas cosas tiene el fútbol. Hay otros valores muy altos, pero esta charla sería interminable. Miren aquí, por ejemplo, Venus-Urano, que en conjunción hay 0, en cambio en oposición hay 2,39. No hay conjunciones Venus-Urano en los jugadores de fútbol. No hay. En estos, por lo menos. Esa es otra carta. Esa es otra cosa que hay que tener mucho cuidado. Mire, cuando uno investiga, lo más delicado es hacer una generalización. Lo que acabo de hacer, que no debo hacer. Yo debo decir que en los jugadores de la primera división española que han metido más goles, no hay personas con Venus conjunción Urano, porque eso es lo que he encontrado. Luego, si quiero, puedo hacer una interpretación y decir, la interpretación de Antonio Polito sobre esa circunstancia es esta, porque capaz que ustedes tengan otra interpretación. ¿Ven? Y esto da pie para seguir haciendo otras investigaciones para ver si en otros grupos se encuentra lo mismo, y si encuentro lo mismo en muchos grupos, me puedo animar a hacer una generalización. Haría una generalización y diría, los jugadores de fútbol de primera división que meten muchos goles en los equipos de España, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, de Argentina, no sé qué, no hay aspectos Venus-Urano. Así es que se trabaja científicamente, método científico. La generalización es muy delicada. Sigo, creo que el tiempo debe estar acabándose. Miren, aquí hay un semisestil bárbaro. Saturno a la Luna, 3,41. Lo más alto que hay en la tabla. 3,41 es una barbaridad. Más que triplica la frecuencia. Eso es un semisestil Saturno-Luna, que por cierto yo lo tengo. Por ahí pudiera jugar fútbol, pero por las otras cosas soy muy malo jugando fútbol. Pero ¿qué significa ese semisestil? Mire, es control, semisestil, control. Saturno semisestil a la Luna. El jugador de fútbol debe controlar sus sentimientos. El jugador de fútbol no se debe molestar si lo empujan. No debe bajar el ánimo si está perdiendo. ¿Me explico? Le debe pasar el balón al compañero, aunque cuando estaban en el vestuario se peleó con él. ¿Ven? O sea, hace falta control de los sentimientos. No se puede perder la cabeza. Si yo voy a meter un gol porque estoy solo frente al portero y lo puedo patear y el gol es facilísimo, no me tengo que emocionar tanto, ¿no? Como le pasa a algunos. Bueno, sí, es muy fácil, el gol es mío, le dan y lanzan el balón hacia afuera. A algunos jugadores les pasa eso a veces. Está la emoción de tener aquello tan fácil que se equivocan. Entonces, Saturno-Luna parece ser, esa es mi interpretación, de que el Saturno controlando la Luna es un factor importante para no perder la cabeza en los momentos donde hay emociones fuertes en este deporte. Yo soy un amante del estudio de Mercurio. Por eso preparé esta tabla especial para estudiar Mercurio en los jugadores de fútbol. Nosotros a Mercurio nunca lo representamos dentro de una carta natal si está de aquel lado del Sol o si está desde este lado del Sol. Nosotros solamente sabemos si Mercurio está más atrás o más adelante. El Mercurio más adelantado se llama epimeteico y el más atrasado se llama prometeico. Pero hay que considerar y dar resultados muy interesantes. Ahí está María del Mar, y ella sabe porque dimos un taller sobre eso en su escuela. También lo he dado en otras partes. Hay artículos también
sobre ese tema que he ido desarrollando bastante, que estos mercurios de este lado no son iguales a estos. Entonces, bueno, nada, en los jugadores de fútbol encontramos esto. Encontramos que la conjunción Sol-Mercurio, cuando Mercurio está detrás del Sol, es como decir, el Sol es una luz que está frente a mí, Mercurio está detrás de esa luz, es decir, la mente se subordina a lo solar, está detrás. Esas son personas que piensan en función de lo que se ve, de lo que está. Esos son los jugadores de fútbol, estos. En cambio, las personas que tienen Mercurio delante del Sol, ¿ven? Es como que si esa luz fuera el Sol, ¿ven? Y Mercurio estaría aquí, interponiéndose. Esos son personas que interponen sus mecanismos mentales a lo que está ocurriendo a la vista. Son personas que pueden ser muy creativas porque trabajan con la mente independientemente del mundo real. Hay personas que lo hacen. Salvador Dalí funciona con su mente y no piensa en el mundo real. Hace dibujos o hacía cuadros con cosas totalmente fantásticas. Él es un Mercurio retrógrado. Vean la carta de Salvador Dalí, un buen ejemplo de Mercurio retrógrado. ¿Sí? Entonces, un Salvador Dalí jugando fútbol 0,4, muy bajo. ¿Ven? O sea, él no puede imaginar que el balón es una rata o otra cosa. Es un balón, o sea, o una hormiga, o un reloj. O sea, ven, entonces, eso es para otro tipo de personas que tienen otra forma de ver las cosas. Aquí son algunas conclusiones. Se me está acabando el tiempo. ¿Cómo está el tiempo? 5. Bueno, estas conclusiones ya las he comentado, pero se las voy a repetir. Primero, esto es un problema que hay que seguir estudiando, no solo en futbolistas. Segundo, los aspectos no son iguales de un lado o del otro, ya se lo he mostrado, ¿verdad? El semisextil es importante, no es un aspecto la mitad del sextil, es un aspecto que tiene personalidad propia y puede ser fundamental para reconocer algunos rasgos de la personalidad. Ven, esto no lo dije. Esto no lo dije, pero miren. Uno cree que todos los deportistas tienen un buen Venus. Los de fútbol, un buen Marte. Los de fútbol deben tener un buen Marte y un buen Venus. Si no tienen ambas cosas, no son buenos jugadores de fútbol. O sea, el fútbol se juega pasándose el balón de uno a otro. Hay que ser colaborador en fútbol. Si no se tiene muy bien desarrollada esa cualidad, el fútbol se hace difícil. Los aspectos de Venus son importantísimos. Y un buen Venus en la carta natal de un jugador, aunque lamentablemente no les puedo poner más ejemplos, es fundamental. El Sol no es determinante. Y las dignidades de los planetas, no lo he dicho hasta ahora, pero sí es importante. Es decir, planetas en domicilio exaltados son mejores que planetas en caída o en detrimento. Eso no se lo he mencionado, pero lo he visto en... ¿Qué pasó? Oye, ¿a Ronaldo lo has mirado? Sí, pero es que... ¿Qué pasó? Es que se me saltaron algunas... Pero nada. Esto no está bien. Ajá, más conclusiones. Bueno, vamos a dejarlo así porque no quiero complicarme ahora con esto. Yo traje algunas cartas de unos clubes, pero sería un poco... No me queda tiempo, lamentablemente. ¿Ven? Las cartas de los clubes de fútbol son lo peor que ustedes se pueden imaginar. No hay carta que no tenga tensiones a Marte, cuadraturas, oposiciones, Marte opuesto a Plutón, Marte opuesto a Neptuno, Marte... Eso es una barbaridad. ¿Ven? En el Barça Marte está opuesto a Plutón y a Neptuno. En el Real Madrid Marte está conjunto al Sol, cuadrado a Saturno y cuadrado no sé qué cosa. O sea, son terribles. Entonces, los clubes parece ser que nacen con aquello furia de ganar. En los clubes no hay mucho Venus, pero en los que hay Venus, generalmente los equipos funcionan mejor.
Barça tiene el mejor aspecto Luna-Venus de todos los clubes que he podido ver, ¿saben? O sea, yo creo que lo que distingue al Barça de todos los otros clubes es la relación de Venus con la Luna. ¿Por qué? Porque de todos los aspectos, el Venus-Luna es lo mejor que hay para ser intuitivo con relación a la gente. No en general, no intuitivo en general, sino intuitivo en cuanto a hacer comunión con tus sentimientos. ¿Bien? El aspecto Venus-Luna tiene que ver con eso. Entonces, yo con Venus-Luna entro en conexión fácil, porque yo tengo que entrar en conexión con mi gente. Eso de patear de tacón y hacer un pase hacia alguien que está atrás es porque yo lo he visto, ¿ah? Y yo sé por dónde viene. ¿Ves? Eso es estar pendiente de los propios compañeros. Eso es sentir a la gente que amo, o sea, mis compañeros de equipo, sentirlos, intuirlos, dónde están. ¿Ven? Elemento Venus. Importante la comunicación. El fútbol, esto ya también se lo dije, es un trabajo de equipo, es un trabajo de roles. Su estudio desde el punto de vista astrológico resulta bastante apasionante y es el único juego del mundo que moviliza al mundo entero cada 4 años, durante 3 o 4 semanas. Ningún otro juego hace eso, ¿saben? Las Olimpiadas a veces paralizan al mundo, pero quizás no tanto como el fútbol. Entonces, bueno, eso es todo. Preguntas. Mira, no, pero estoy totalmente de acuerdo con eso. Sería muy factible hacer este trabajo.